la cuarta y grande revelación que Dios nos hace para saber en qué momento Él vendrá a esta tierra. Nosotros ya hemos podido apreciar la primera revelación, ¿verdad?, que trata acerca de esos 3 mensajes poderosos que se sentirá y conmoverá el mundo antes que regrese Cristo a la tierra. La segunda revelación, hemos visto también a la luz de la palabra de Dios grandes señales catastróficas que se ven y se verán con mayor potencia en el cielo, en la tierra, como también en la vida humana. La tercera y gran revelación que hemos podido apreciar tiene que ver con 2 grandes grupos que habrán antes que Él vuelva. Hoy juntos disfrutaremos, pero con bastante atención, acerca de la cuarta revelación, que tiene que ver con su gracia, con ese don maravilloso que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús. Que esta gracia que sirve para que todos podamos ir a los brazos de Jesús, para que todavía podamos sentir su amor y su perdón, pero muy pronto esa gracia divina pronto se acabará. Por eso que hoy veremos acerca de esa gracia divina. Veremos nosotros, en primer lugar, que su gracia sirve para que todos los seres humanos tengamos acceso a ser salvos y también tener la vida eterna. Veamos un pasaje bíblico que lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 21. Dice así: porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Veamos otro pasaje en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9. Dice: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras versiones dice, antes de los tiempos eternos. Veamos otro pasaje bíblico, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otro pasaje bíblico leemos en Tito, capítulo 2, versículo 11, que dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, podemos presentar mucho más textos bíblicos, pero estos 4 versículos que encontramos en la palabra de Dios nos hacen ver lo siguiente, que cuando el pecado ingresó a este mundo, lamentablemente, por la desobediencia de Adán y Eva, lamentablemente este mundo llegó a vivir una vida pecaminosa, una vida triste, una vida sin Cristo, sin Dios, una vida que solamente llevaba a la muerte eterna. Sin embargo, cuando el pecado ingresó a este mundo,
también ingresó la gracia divina. Ese plan salvífico que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo se ofrece como ese don, como ese regalo que Dios da a este mundo para que todos tengamos acceso a la salvación. Por lo tanto, la gracia, según la palabra de Dios ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 8, la gracia es un regalo, la gracia es un don que Dios nos da. Esa gracia, ese regalo, ese don es nuestro Señor Jesucristo, que Dios dio a este mundo para que todos aquellos que creamos en Él, para todos aquellos que se aferran a Él, lo aceptan por fe, tendrán vida eterna. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que la gracia de Dios, que es Cristo Jesús, nos sirve a toda la humanidad para que si creemos en Él nos dará la salvación, Él nos dará la vida eterna. En segundo lugar, esa gracia, aparte que nos sirve para ser salvos, también esa gracia nos sirve para ser protegidos. ¿Protegidos de quién? ¿Para quién? Protegidos del diablo, para que el diablo no pueda malograr nuestra vida. Y también nos puede servir esa gracia para librarnos, de repente, no de todos los peligros, pero sí en muchos peligros en los cuales Dios nos puede ayudar. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice el texto bíblico, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es el diablo. Y el diablo lo único que quiere es destruir al mundo. Lo único que quiere el diablo es que tú no vayas al cielo, es que tú no aceptes a Cristo, tú rechaces a Jesús. Eso es lo que quiere el diablo. Y dice el texto que él anda buscando a las personas a quien devorar, es decir, buscando a quien darles el impulso para que se pierdan. Otro texto bíblico, Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha entre los seres humanos y Satanás. No es una lucha sencilla, fácil. Estamos luchando contra el diablo. ¿Y cómo luchamos contra el diablo? Cuando nos aferramos a Cristo, para que Él nos pueda librar de los peligros que el diablo está haciendo hoy en día en el mundo. Otro texto, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y noten lo que dice el texto bíblico al final, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe muy bien que esa gracia redentora, esa gracia protectora, pronto va a terminar. Y el diablo sabe que cuando acabe esa gracia, él va a temblar, porque sabe que muy pronto Dios pagará todo lo que el diablo está haciendo hoy en día en el mundo y con los seres humanos. Él sabe que muy pronto Dios lo va a eliminar.
Es por eso que Él está con ira, dice el texto bíblico. Él está con un enojo, con una amargura tremenda, que no quiere que los seres humanos se salven. Porque cada ser humano que muere en este mundo sin Dios, Él sabe muy bien que va a formar parte de su grupo que serán castigados y eliminados. Oh señores, esta mortandad que hoy en día vemos en el mundo, ya sea por el COVID o por otras enfermedades extrañas que vendrán en este mundo, por las guerras, por los asesinatos, por todo lo que hay en este mundo y muere la gente, el diablo lo que más quiere es eso. Por eso ten mucho cuidado. Sin embargo, los que creen en Dios, los que se aferran en Dios, sus ángeles nos van a proteger. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, noten este pasaje bíblico. Dice, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. Vientos significa destrucción. Y cuando hablamos de destrucción, estamos hablando de que el único encargado de malograr este planeta, el único encargado de destruir este planeta es el diablo. Y los ángeles de Dios están deteniendo toda esta maraña de catástrofes que vemos hoy en día en el mundo y que se vendrán aún más peores. Sigue diciendo el texto, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Miren estos versículos en San Juan capítulo 10, versículo 10. Hablando de Satanás, dice, el ladrón, es decir, Satanás, solo viene para robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que hace el diablo? Roba, mata y destruye. ¿Qué roba y qué mata y qué destruye? A los seres humanos, a la tierra, al mar, al cielo. Isaías capítulo 16, versículo 4. Quédense contigo, dice, los desterrados de Moab. Sé para ellos escondedero ante el destructor. Señores, amigos, el destructor de este mundo es Satanás. Todo lo que tú puedas apreciar, asesinatos, secuestros, matanzas, guerras, terremotos, maremotos, etc. Todo eso lo causa el diablo. Pero viendo todo esto, la gracia de Dios no solamente es salvación, sino también la gracia de Dios es un arma de protección. Y a través de sus ángeles, nosotros somos protegidos por el Señor. Por eso que en Salmos, en el capítulo 34, versículo 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En una ocasión, cuando Job estaba soñando, de pronto él ve, dice Génesis capítulo 28, versículo 12, él vio en un sueño una escalera que unía el cielo y la tierra, por donde habían ángeles que subían y bajaban. Dios tiene sus ángeles aquí también en la tierra, encargados de proteger a todos los seres humanos del demonio. Lo que quiere Dios es que conozcas bien a Dios, de su amor, de su misericordia, porque Él está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a que el diablo no nos pueda tocar. Vamos a ver en tercer lugar
que la gracia divina, la gracia de Dios, no solamente es para nuestra salvación, no solamente es un arma de protección, sino también que la gracia de Dios sirve para que haya intercesión, para que nosotros ahí en el cielo podamos sentirnos que hay un Dios que nos ama y que Él está dispuesto a aceptarnos tal conforme nosotros somos. Todos los seres humanos que venimos en este mundo, lamentablemente venimos con la carga del pecado. Y como pecadores, Dios nos entiende y Él es muy justo para con todos los seres humanos. No importa en qué condición nos encontremos, no importa en qué condición te encuentras hoy en día, no importa en qué pecado estés metido, lo que a Dios le importa es que tú puedas ir ante su gracia ahí en el cielo y en su divino amor. Él va a interceder por nosotros cuando nos arrepentimos. Él, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el cielo, le dirá a su Padre que Él murió también por ti y por mí. Veamos algunos textos bíblicos. Dice en Hebreos 4:16. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada vez cuando un ser humano sale de las garras del diablo, es decir, cada vez que una persona se arrepiente y va a Cristo, Cristo nos perdona y nos pone delante ante el Padre para que nosotros podamos también tener acceso a su salvación. Por eso que en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Nota? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el único mediador? ¿Quién es el único intercesor entre nosotros y el Padre? Jesucristo. No hay. En esta tierra, por favor, no existe ningún ser humano. Peor, ningún objeto de yeso, de madera, de lo que sea, es el encargado de interceder por los seres humanos. No vayas a ningún ser humano, no vayas a ningún objeto a clamar justicia o intercesión para el perdón de los pecados. No hay, no existe. Solamente existe Cristo, el único ser en quien podemos recurrir y con toda seguridad Él no nos va a defraudar. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Considerando este asunto fundamental, que la gracia de Dios sirve para nuestra salvación cuando nos aferramos a Él. La gracia de Dios también nos sirve como protección, una barrera de seguridad ante los embates del enemigo y de todo lo que Él hace. En tercer lugar, la gracia de Dios nos sirve como un medio de intersección para que vayamos a Él confiadamente, que Él nunca nos va a defraudar. Por eso, mientras la gracia de Dios, que un día se va a terminar, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, y me dijo:
no selle las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Qué cosa quiere decir este versículo? Que mientras todavía vivimos en este mundo donde la gracia de Dios todavía ha sido derramada para todo ser humano sin excepción, todos pueden hacer lo que mejor le parezca. Si quieres vivir en un mundo de pecado, vive en un mundo de pecado. Si quieres darte cuenta, arrepentirte y vivir una vida de justicia, pues vivirás en el mundo de justicia. Porque el día que Jesús venga, así conforme estamos haciendo, así quedaremos y así nos encontrará Jesús. Por eso que en el versículo 12 dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y por último, la gracia de Dios pronto tendrá su fin. Oh, queridos amigos, muy pronto esta gracia de Dios va a terminar. Y cuando termine, la gracia de Dios será terrible para esta humanidad. Por eso Dios quiere, y Él sabe que hay una buena cantidad, hay un grupo especial de personas que lo van a aceptar. Hay personas que ya lo aceptaron a Jesús y que se están preparando porque saben y están seguros que Él vendrá muy pronto a esta tierra. Mire, una de las formas como la gracia de Dios se puede terminar, es cuando una persona ya no quiere saber nada de Dios, rechaza la obra de Dios. Por eso que en Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y la otra forma, como la gracia terminará, es conociendo el pasado. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con el diluvio? ¿Recuerdan? Mateo capítulo 24, versículo 37, dice la palabra de Dios, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y noten lo que dice en Génesis capítulo 7, versículo 16. Los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Qué triste fue ese día, cuando la gente, después de muchos años que Noé predicaba, señores, arrepiéntanse, entren al arca, va a llover, este mundo será destruido. La gente no creía. Cuando se cerró la puerta del arca y comenzó la lluvia, la gente comenzó a gritar, a clamar, a golpear el arca, a golpear la puerta del arca para que Noé abriera la puerta. Lamentablemente no se abrió la puerta y los seres humanos perecieron. Oh, queridos amigos, vivimos en un mundo donde estas predicaciones se están dando por todos lados, porque lo único que quiere Dios es que tú seas salvado. Esta gracia terminará muy pronto y cuando esta gracia termine, señores, se desencadenará horrendas cosas en este mundo. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 15, versículo 5 dice, después de estas cosas miré y fue abierto el cielo, el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles de las 7 plagas postreras, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos.
Isaías capítulo 26, versículo 21 dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella y no encubrirá ya más sus muertos. Este mundo será destruido. Cuando la gracia de Dios termine, cuando Cristo Jesús en su santuario diga, consumado es, esta tierra será destruida. Y solamente los que han sido sellados por Dios, esa voz que dice a la gente que aceptaron a Cristo, les va a decir, salid de ella, pueblo mío. Este pueblo de Dios será sellado. Así conforme los israelitas tuvieron una marca, una señal que pintaron con sangre del cordero los dinteles de las puertas de sus casas. Y cuando pasó el ángel destructor, a ellos no les pasó nada. Así también será en este fin del mundo. Los hijos de Dios, aquellos que abrazaron esta fe, aquellos que aceptaron su gracia redentora, serán sellados para que cuando la destrucción venga a este mundo, a ese pueblo no le pase absolutamente nada. Amigos, este tema es muy amplio, pero también es un tema de vida o muerte. Y en esta hora Jesús te llama. No hay tiempo que perder. Y una de las mayores y grandes decisiones es que el cielo te está invitando para que tú la aceptes a Cristo como su Salvador personal. En la próxima secuencia veremos la quinta y gran revelación, donde ahí veremos este fin del mundo antes que Cristo Jesús venga a la tierra. Prepárate para la siguiente secuencia. Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele a Jesús que te ayude a tomar una gran decisión. Que Dios te bendiga.